A ver. Quiero preguntar si quedó bastante claro lo de la clase anterior que dimos el miércoles. Lo de, más que nada, mapa de rendimiento, qué es un mapa de rendimiento, qué es una prescripción. Quiero que me digan si entendieron eso. Si no, lo repito rápidamente y seguimos avanzando. Pero necesito que me digan qué es una prescripción de siembra o de fertilización o lo que sea, y qué es un mapa de rendimiento. Buenas tardes, profe. Yo no estuve la clase pasada, pero tengo entendido que el mapa de rendimiento es lo que la cosechadora va cargando en su sistema y te va tirando por hectáreas cuánto va rindiendo el cultivo. Y eso está todo con GPS, como diciendo, para poder decir de tal lugar a tal lugar el rinde es bueno, de tal lugar a tal lugar. O sea, capaz que no me estoy expresando bien, pero sirve para saber por ahí hacer un análisis de suelo también más adelante, de cómo, de tu lote, ver el rendimiento, dónde rinde más, dónde rinde menos, y bueno, determinar las causas de por qué puede ser. Bien, Mauricio. ¿Otra persona que haya estado en la charla? Sí, yo también entendí la idea, ¿no? Tenemos. Y es por el mismo lado, así que lo explicó Mauricio. Por ahí, además, obtenemos más información o menos, velocidad de la máquina, humedad, todo eso se puede ir procesando, digamos, y hay información que la tenemos pues, disponible el día de mañana, ¿no? Para eso también vemos los programas que es donde vamos a procesar esos datos para el día de mañana tomar decisiones. Bien. Es como una representación gráfica de la humedad y del rendimiento que vamos a tener en nuestro lote a medida que lo vamos cosechando. Bien. Pero lo único que hay que pensar siempre es que ese mapa de rendimiento son puntos. Cada segundo, que puede ser de 3 a 5 segundos, dependiendo de la marca del equipo, y son puntos. Puntos que me van diciendo a mí cómo está, más que nada, cómo está rindiendo o qué valores me está arrojando la placa de impacto. Eso se calibra, no es tampoco así que uno puede entrar y ya tiene los datos, eso se tiene que calibrar para poder tener la mejor información del lote. ¿Y la prescripción qué sería? Para lo que estuvieron, me interesa, no lo que no estuvieron. Disculpa, Mauricio, pero necesito saber si quedó fijado ese concepto, porque que después me digan que no saben qué es una prescripción me parece complicado. Bien, entiendo. Por mi parte, si lo puedes resumir, explicar brevemente, sería mejor, digamos. Bien. Capaz que por ahí más o menos tengo una idea, pero no sé si sería lo que yo sé justamente, digo. Bien. Bueno. Veo que prescripción no se entendió entonces. Bien. Profe, yo entendí que la prescripción es a partir de los datos que obtuviste en tu campaña. Puedes armar otro mapa con una dosis variable, ya sea un fertilizante o de semillas, digamos. Ramón, se encuentra Ramón Hidalgo, me tenés que habilitar para mostrar mi computadora. Bien. Vamos a mandar un mensaje a Ramón. Bueno, no podemos. Bien.
Bueno, que me habilite entonces para poder presentar Maximiliano César. No. Está Maximiliano César, que me habilite para presentar. Seguramente. Gracias. Disculpen que insista en estos conceptos, pero no puede haber ingeniero agrónomo que no sepa qué es una prescripción. Eso no podemos dar el lujo de no saber eso. ¿Y qué es un mapa de rendimiento? Algo tan básico como eso. Pero bueno, bien, me habiliten, le voy a poder mostrar. ¿Puede ser que son los datos de la cosecha anterior? Exactamente, como decía, el mapa de rendimiento. Mirá, yo creo que tenés que ir acá en la parte verde, donde dice la flecha verde. Tiene que tocar seguridad y ahí habilitar compartir pantalla. Pero yo no puedo, ¿no? Pero Max y César tienen que hacer eso. Claro, sí. Donde dice seguridad. Varias pantallas creo que tienen que agregar y ahí sí me habilita. Ahí está, perfecto. Listo. Bien, yo lo que vamos a mirar un mapa. Bueno, vamos a mirar un mapa primero y después vamos a mirar un mapa de una prescripción, para que no quede duda de qué estamos viendo. Para que entre esto mientras tanto. ¿Se acuerdan que las máquinas tenían diferentes sensores que me iban mostrando o registrando información, ya sea de humedad o de... ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Bien. Vamos con el mapa de rendimiento primero. El mapa de rendimiento es una cosecha que realizó una máquina. Mediante los diferentes sensores que yo le había mostrado, tanto la placa de impacto, el humedímetro, el velocímetro, la antena GPS, DGPS, toda esa información se va registrando y georreferenciando en puntos de rendimiento. Entonces yo cuando miro el mapa de rendimiento, puedo ver si yo, vamos a ver, ¿se acuerdan que yo a esto lo llamaba atributos? Donde tenía diferentes informaciones. En este caso tengo masa de rendimiento, volumen estimado y su identificación, pero vamos con masa de rendimiento. Si yo acerco el mouse a uno de los puntos, me dice el rinde que tiene en ese lugar. Pero fíjense que no es continuo. Es de acuerdo a una distancia determinada. Entonces, dependiendo de la marca del mapeador, va a ser que sea 3 centímetros, 4 centímetros de punto entre punto. Cuando yo veo eso, ahí me estoy dando cuenta que estoy en un mapa de rendimiento. Cuando yo tengo una escala graduada y puedo ver los puntos de ese rinde. Si yo lo acerco un poco más, veo que son puntos ahí. ¿Se ve o no?
Son Se ve, puntos. se ve. Si yo lo acerco, veo un valor, pero que es distinto al que está al lado. Fíjense, si yo lo hago para acá, tiene más rinde que este y que este. Entonces, la coloración muchas veces me dice el rinde que tiene. Cuando más se acerca al verde, un color de mayor rendimiento. Y cuando más cerca al rojo, de más bajo rendimiento. Eso es un mapa de rendimiento. Una representación gráfica y colorífica, por colores, de lo que es el rinde de un lote determinado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es una prescripción? Cuando vamos, disculpen un momento. Bien. Cuando vamos a una prescripción, que sería algo como esto, ustedes van a ver que ya no es por decirlo así, una línea de puntos. Estamos hablando ya de un polígono. No es una línea de puntos, es un polígono. O sea, esto es un área. Acá yo, si acerco, me va a dar la proporción del polígono que yo determiné, que era de 100 kilos, en este caso, por hectárea de fertilizante. ¿Estamos de acuerdo? Es como que el área completa de todos estos puntos es como que uní, y todo el área que se encuentra en este lugar, en la parte verde, va a venir y va a tener un valor determinado, que en este caso es de 100 kilos. Pero es un área del lugar. Es un área del lugar donde yo determiné el área de iguales valores. En base a eso le puse un valor que quiero que tire una sembradora, quiero que siembre o fertilice una sembradora a ese valor. Entonces, inmediatamente cuando entra el monitor con el GPS de la máquina, entra en esta área, va a pasar de esta densidad a esta densidad. Si estamos hablando de siembra. Si estamos hablando de fertilización, va a estar tirando 50 kilos aquí, y cuando toque el GPS del monitor, toque esta área, va a empezar a tirar 100 kilos. Automáticamente y sin necesidad de que yo tenga que agregarlo. ¿Se entiende? Tengo una consulta. Dale. ¿Cómo haría si vos venís con una fertilizadora doble plato? Vos venís y te toca ahí el sensor, pero ¿cómo empezás a tirar más? Porque si vamos al caso, eso es mecánico, vos lo abrís mediante guillotina y eso, o sea, ¿cómo se haría? No me lo imagino. Mirá, generalmente, si vamos a tocar el tema de fertilización al voleo, en este caso una monodisco, una bidisco que tenga una Fertec, por ejemplo, de la serie S que tenga para la fertilización variable, seguramente va a haber una transición acá de un pasaje de 50 kilos a 100 kilos. Yo te puedo decir 5 metros, 10 metros, puede ser 15 metros, pero inmediatamente que ya se encuentra en el área, la máquina se va a autorregular para tirar esta cantidad. Lo mismo pasa en la sembradora. Inmediatamente que el sensor el monitor empieza a detectar que está en esta área, va a tratar de llevarlo a ese valor. Pero no creo que haya una empresa que diga, no, 5 metros ya está, o es exacto. O se sabe que, por ejemplo, los sistemas hidráulicos tienen una respuesta de 10 metros. Se sabe que los sistemas eléctricos son un poco de una mejor respuesta y que pueden cambiar más rápidamente. En una de plato, estamos hablando de un sistema que es con discos y que depende de la velocidad de esos discos para la fertilización, lógicamente puede ser que yo tenga en 10, 15 metros una diferencia. Pero nadie se va a poner a trabajar porque ya la misma prescripción que yo determiné son con números promedio. Esta diferencia
que ocurre aquí, entre un área y otra, no es que es estricta. Nosotros siempre las prescripciones, cuando hacemos la prescripción, siempre las hacemos con números promedios. Acá en la campana de Gauss, los extremos no nos sirven. ¿Se entiende? Siempre nos vamos a buscar con los valores de la campana más grande, de la parte del 90% o 80% de los datos. Lo demás lo vamos a descartar, porque lo tenemos que filtrar al mapa. No podemos hacer una prescripción con valores exactos, sin haber filtrado el mapa. El mapa de rendimiento se filtra, se saca los valores que son muy inferiores, o por decirlo así, cuando dobla la máquina, en la cabecera. O sea, son valores que a nosotros no nos interesan, porque no representa el lote. Lo que sí representa, me parece a mí, son vamos a ver esta acá, lo que sí nos representa son estas irregularidades de rendimiento que nosotros estamos buscando y que algo tenemos que hacer para solucionar. Acá viene ya la cabeza agronómica, que a medida que ustedes vayan avanzando y vayan llegando a 5º año, van a ir viendo que tienen más herramientas para un manejo agronómico. Ahora, pero sí tenemos que tener lo suficientemente capaces de poder analizar toda esta información que me está llegando a mí, de la máquina. Tengo que sacar de la máquina para que yo lo pueda analizar. ¿Se entiende? Pero... Sí, profe. Igual mi pregunta no iba por ese lado, sino que cómo hacía la máquina, pero creo que me la contestó igual, o sea, funcionaría con un sistema hidráulico. El GPS activa un sistema hidráulico para hacer variar la dosis en una fertilizadora. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de equipos variables, nosotros por ahí suponemos que son variables. Pero nosotros ahora vamos a ver que hay equipos variables que son hidráulicos, eléctricos principalmente, y en el caso de la fertilizadora que dijiste vos, generalmente es eléctrico, porque depende de la velocidad de giro. Es un motor eléctrico lo que haces. Son esas tres cosas que tenemos ahora. Lo más estable y lo que más se está vendiendo ahora, no dentro de unos años, ahora es la parte hidráulica. Porque es lo más estable y es lo que mejor funciona por ahora. La parte eléctrica, que es de desubicación variable también, que eso está prácticamente ordenado por el monitor de la máquina, empiezas a tener auge también. Entonces, seguramente cuando ustedes se reciban, o un poquito más, la parte eléctrica va a ser la tendencia. Ya lo está haciendo ahora. Pero la tecnología que se está usando para esa cuestión no llega a ser tan importante como la hidráulica, que es lo más estable, por ahora. Y lo más económico hasta ahora. La parte eléctrica, son motores eléctricos para mover, por ejemplo, un dosificador, es un poco más costoso, porque son muchos de esos, ahora lo vamos a ver, son motores que son que le dicen bueno, no me va a salir, pero no son motores eléctricos cualquiera, motores eléctricos de pulso, le dicen. Y esos motores eléctricos tienen la particularidad de soportar altas tensiones. Al poder soportar altas tensiones, me permite a mí poder tener mayor estabilidad de ese motor, no se me queme. A diferencia de un motor convencional que puede ir en una sembradora. Estamos hablando de un motor eléctrico para mover el dosificador nomás, la placa. No para manejar el aire, es para manejar la placa nomás. Eso está comandado por el monitor. Entonces, esas cuestiones dependen de la tecnología que nosotros estamos trabajando. Pero también yo a ese monitor le puedo cargar esta prescripción y decirle que en determinado lugar, cuando entre la máquina aquí, tire 100 kilos. En el tiempo que lo hace, y va a depender del sistema que tenga, de la tecnología que tenga. Pero lo importante es que nosotros tenemos que saber que esto representa un área que tiene una determinada concentración de lo que nosotros estamos tirando. Y que esto es otra cosa. Y que la diferencia entre esto y lo verde va a depender de lo que, más que nada, que no va a ser
valores tácicos o valores exactos, van a ser promedio. Entonces esto no importa si acá entre la zona roja y la zona verde hay 20 metros. No interesa mucho eso. Interesa el ahorro total de que estoy teniendo yo por haber entrado a tirar 50 kilos acá y 100 en esta área y no tirar 100 en todo el área. ¿Se entiende? No pasa por ahí que cuándo es el cambio. Pasa cuánto es el ahorro que me hago hacer un manejo variable que hacer uno fijo. Ahí está el valor que yo tengo que tomar. La determinación de las áreas, dónde está mal, dónde está, me ayuda el mapa de rendimiento. Yo le mostré en la clase anterior, también se podía hacer con imágenes satelitales. O sea, tenemos diferentes herramientas ahora para poder hacer mapa de rendimiento. No es necesario saber un GIS para poder hacer una prescripción. Con una plataforma ya lo puedo hacer, o sea, no hay ningún problema. Lo que yo quiero que quede claro es que esto se puede hacer, pero necesito que estén sabiendo que es una prescripción de lo que es un mapa de rendimiento. Hay una gran diferencia. Escucho opiniones. Me gustaría que sea un poquito más... Profe, ¿de qué otra manera puedo realizar el mapa de rendimiento si no es con una máquina? Si no tenés una máquina para hacer el mapa de rendimiento, lo más cercano que tenés es una imagen satelital. Y de ahí ya lo que podés hacer con tu criterio. No vas a poder hacer un mapa de rendimiento, pero sí vas a poder hacer una prescripción. Porque vos podés determinar áreas. ¿Se acuerdan que yo cuando levanté el GIS les mostré que yo podía hacer un polígono, agregarle un valor y hacer una prescripción con el criterio mío solamente? No necesito... Pero ¿en base a qué parámetros, profe? Porque vi uno, por ejemplo, de biomasa y eso. Bien. ¿Se acuerdan que yo les decía, nosotros podemos hacer... Espera un momentito. Le vamos a mandar una presentación para ver. Estábamos por adelantar un poquito más, pero vamos a ver si bajamos un poco, a ver si ese está. Bien. Denme un segundo, porque yo lo que le decía, vamos por acá nomás. Yo lo que le decía era que... sí, te escucho, Ramón. Estoy escuchando tu clase y sí. Me parece, a mi entender, por lo menos no escuché a los alumnos, si le queda claro el tema de cómo diferenciar, o sea, qué es una prescripción y qué es un mapa de rendimiento. Y vengo escuchando las alternativas de cómo hacer un mapa de rendimiento. Y me gustaría que eso quede lo más claro posible, dado el hecho de que las alternativas, sacando, digamos, lo que es la cosechadora, es un poco más complejo, salvo, digamos, hacerlo a través de fotografías o algo por el estilo, con sistema dron. Claro. Yo lo que le quería decir... A ver. Sí, disculpe, siga después de última cota. Yo lo que le decía era que para que nosotros tengamos un mapa de rendimiento, vamos por acá, para que nosotros tengamos un mapa de rendimiento necesitamos toda esta información de la máquina. Si nosotros no tenemos esto, no vamos a tener ni un mapa de rendimiento. ¿Se entiende o no? Si yo no tengo los datos del sensor de flujo, los datos del sensor de humedad, el sensor magnético, la altura de cabezal o de plataforma, los datos de DGPS y GPS, no voy a tener nada, ni un mapa de rendimiento. O sea,
Si yo no tengo esa tecnología, no puedo acceder a un mapa de rendimiento. Tan claro como eso no lo puedo decir. Claro, por eso le preguntaba. Yo, por ejemplo, tengo la aplicación AdFarm, que es para fertilización variable, por ejemplo, y no sé, lo logra con biomasa y eso, y te da los índices de fertilización. Que es lo que yo le mostré con la plataforma de Euroban el otro día. Claro, por eso simplemente le preguntaba si de alguna manera, como habló de imágenes satelitales, por eso claro, le hice la pregunta. Pero no hay que confundir qué es un mapa de rendimiento y qué es una prescripción, o en el caso que vos estás diciendo, una ambientación de un lote determinado con imágenes de indicadores. En este caso vamos a poner NDVI. Mapa de rendimiento, entonces, se habla exclusivamente de cosechadora. Por supuesto. Y lo que sería como foto satelital de los lotes, todo eso ya sería más para el lado de una prescripción, por ejemplo. No. La prescripción hay una confusión acá. A partir de tu mapa de rendimiento, vos vas a hacer la prescripción, digamos, de tu lote, si no me equivoco. Bien. Y lo que podemos hacer con Auraband o Sarvio es poder tener una ayuda, una guía, pero no sé hasta dónde, porque si vamos al caso, ellos siempre te dicen esto es bueno, pero porque te lo quieren vender. Pero no sé qué tan preciso sea si no hicieron un estudio en tu lote. Bien. Más preciso que el mapa de rendimiento por ahora no hay. Que uno pueda utilizar, como está diciendo el ingeniero Loizaga, algunas otras técnicas que se acercan a ciertos datos en donde podría haber marcados diferencias del punto de vista del verde o la gama del verde en cuanto a DNVI o algo por el estilo, y eso podría indicar ciertos y determinados ambientes o poder dividir ciertos determinados lotes en algunos ambientes, y a partir de ahí poder hacer alguna prescripción en base a eso es otra cosa. Pero el mapa de rendimiento es lo que más exacto va a dar, digamos, esa variabilidad. Por supuesto que después de ese mapa de rendimiento, que también lo escuché a Ulises decirle, es que uno tiene que corroborar, tiene que corroborar lo que está diciendo el mapa de rendimiento. Y después, dentro de ese mapa de rendimiento, puede haber variables inducidas. Es decir, a ver, ¿por qué puede bajar un rendimiento? Entonces, puede bajar un rendimiento porque puede haber una afección meteorológica importante. Es decir, antes de cosechar, yo podría estar estimando 40 quintales en un lote de soja, ¿sí? O 4.000 kilos, digamos, y resulta ser que después vino una piedra, vino algo, y eso me afectó. Entonces, eso son variables inducidas que también hay que tener presente. Entonces, después hay que ir al lote y hacer todas las determinaciones del punto de vista edáfico, como para poder corroborar por qué en tiempo real la máquina está indicando una variabilidad de rendimiento. Bueno, bien. Lo que estamos viendo ahora es una imagen satelital que me está mostrando un indicador, que en este caso es el NDVI, y me está mostrando, básicamente, si yo lo acerco, fíjense, no tiene ni un dato, es solamente una visión de lo que estamos viendo, pero no hay, fíjense que está dado por los píxeles que tenga esta imagen, que para que ustedes tengan una idea, lo más cercano tiene 20 metros, esto tiene más de 20 metros, y fíjense que no se ve ningún dato acá, yo no puedo acceder a ningún dato, porque es una imagen. ¿Entienden? Ahora, cuando yo, en esta misma aplicación, yo puedo subir un mapa de rendimiento, y fíjense cómo
ya los datos son distintos. Si bien acá en la plataforma no puedo ver los datos, porque no lo puedo ver, porque la plataforma no me permite, es un poco más exacto. No sé si alcanzan a ver que esto está un poco más detallado que esto. Un momentito. Que esto. ¿Se entiende o no? Ahora, si yo me pongo a pensar qué es una imagen y qué es un mapa de rendimiento, otra vez caemos en la situación de que el mapa de rendimiento, no sé si alcanzan a ver esto, damos vuelta. El mapa de rendimiento son puntos que fueron registrados por un monitor y yo lo estoy extrayendo. Y esos puntos están georreferenciados. ¿Se entiende? Y que la prescripción son áreas que están también georreferenciadas, pero son áreas, es un polígono esto. Es un mapa de polígono. Y esto es un mapa de puntos. Yo no puedo tener en una imagen un mapa de puntos. Yo voy a tener una imagen para que usted, a ver si... Ingeniero, Sí. en la prescripción marca dentro de cada área de color, digamos, marca un promedio o distinto en cada parte. Marca un valor que yo determino. ¿Se entiende? Es un dato que yo determino. Si yo le quiero... A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo más fácil porque si no, esto es una locura. Bien. Yo más que nada quiero insistir un poco en esto, porque por más que yo le muestre dispositivos de agricultura de precisión, esto es la clave para nosotros, para los ingenieros agrónomos. Si nosotros no entendemos esta parte, y se va a complicar un poco lo otro. Bien, yo voy a cambiar los valores acá. Deme un momentito. Sí. Bien, fíjense. En la parte blanca, el valor que tiene este mapa es 50. Y en la parte celeste tiene 100. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá la máquina, si yo le agrego este mapa a la máquina, cuando llegue en este punto va a tirar 100 y cuando llegue a este punto va a agregar 50. Pero ese valor yo lo puedo cambiar. Yo no quiero que tire 50, quiero que tire 80. Vamos a suponer. Vamos a cambiarlo. 80. Vamos a dejar con 80 también. Vamos a poner 80. 80. Bien. Guardo los cambios y cierro. Ahora
fíjense, si yo vuelvo a hacer otra vez la clasificación, vamos a borrar todo y clasifico de vuelta, ya no está el 50. Desapareció. Pero porque yo determino eso en base a el análisis de suelo que yo haya hecho en este lugar, en base a lo que el rendimiento objetivo que por eso yo le digo que esto es una herramienta para un análisis agronómico. ¿Pero qué contempla el análisis agronómico? El clima, la genética que yo voy a usar, los datos del suelo que yo tengo, porque si no, ¿cómo voy a saber cuántos fertilizantes tengo que agregar si yo no sé cuánto hay en el suelo, por ejemplo? ¿Se entiende? Entonces, eso es el análisis agronómico, eso es la agronomía, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto ayuda a la agronomía, pero yo puedo hacer este mapa, y de hecho creo que les mostré el otro día, puedo hacer un mapa, vamos a suponer, voy a agarrar este lote que está acá, que yo estoy viendo que ya tiene, fíjense, ¿todos están viendo esto? Sí. Yo acá puedo agregar, yo les había mostrado, que puedo agregar un polígono parecido al que están viendo ahí al costado, y que vamos a llamarle 2. Este es un polígono, pero abajo había otra cosa acá que era diferente. ¿Estamos de acuerdo o no? Donde sí. Yo podía dividirlo así. Yo puedo decir, no, pero ahí yo quiero otra cosa. Entonces, no, yo tengo otra cosa ahí. Y ahí yo puedo dividir el polígono. O sea, yo no necesariamente necesito. Yo lo que voy es, yo puedo hacer una prescripción a mano alzada como recién acabo de hacer, sí, con el criterio que yo conozco, porque yo desde arriba de la máquina puedo ver cómo es el lote. No necesito que me digan a mí, necesite el mapa de rendimiento sí o sí. No, yo lo puedo ver de arriba, cómo es el lote, uno lo ve. Entonces, en base a eso yo puedo hacer un mapa a criterio mío, así como esto. Pero esto es usando la información de la máquina. Esto es usando mi cabeza. Y a esto le puedo poner color si quiero también. Si nosotros lo miramos, están acá, miren. 2. Son 3 ambientes lo que hice. O sea, 3, vamos a suponer que este tiene 5 y este lo vamos a poner 10. ¿Algo? Cierro. Voy de vuelta. Borro. Clasifico. Clico. ¿Se entiende? Acá ya hay un mapa de rendimiento que se usó para hacer una prescripción y acá hay una mano que hizo un manejo diferencial. Que esto, si yo lo llevo a una máquina sembradora, posiblemente cuando llegue acá va a tirar 2 semillas y cuando llegue acá va a tirar 5. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? O sea, yo puedo hacer una prescripción con cualquier cosa, con imágenes, con mapa de rendimiento, puedo hacer yo la prescripción. Es un mapa, esto es un polígono, que está determinado por un área determinada. Si yo saco esto, fíjense, ahí está lo que habíamos visto, y está la otra parte, y está la otra parte. ¿Se entiende? Para la máquina, para los sensores de la máquina, para poder sembrar, esos son áreas que tienen un valor y que se siembra de acuerdo al valor que yo le estoy agregando. Yo le puedo decir que siembra ahí variable y acá que no siembre directamente. O le puedo decir que tire 2 semillas en el metro ahí. ¿Se entiende o no? Y acá usé la información del mapa de rendimiento. Por eso quiero que quede claro que es un mapa de rendimiento, es una recopilación de información a través de sensores de la cosecha, de la cosechadora. Y esto que están viendo acá del otro lado es un mapa, un polígono de una prescripción que hice a mano alzada, creyendo que esto que está acá es una zona de menor rinde.
Si yo voy y muestreo acá, seguramente acá va a haber diferencia en suelo con esta zona. ¿Se entiende? Porque ya se ve en la imagen, y esto es una imagen aérea, ya se ve diferencia ahí. Si yo me voy al lugar, voy a ver más diferencia todavía. ¿Se entiende, gente? Yo no, disculpen que sea insistente en esto, pero es algo que tienen que saber. No pueden no saber qué es un mapa de rendimiento y qué es una imagen y qué es una prescripción. De mi parte, sí, se entendió, profe. Sí, se entendió muy bien. Bueno, a ver. El otro punto es cuáles son los archivos genéricos y cuáles son los archivos de la máquina. Cada empresa de maquinaria tiene un archivo, una extensión determinada, que depende de la marca de la máquina. Pero entre eso tenemos archivos que le llamamos nosotros genéricos. Eran archivos que yo podía llevarlo a cualquier empresa, o sea, a cualquier marca de maquinaria. ¿Qué son los famosos archivos shape? Esos archivos shape, vamos por acá, vamos a minimizar esto, son estos que están viendo acá. Este es el archivo que yo traje del GIS. Es un archivo SHP, SHX y DBF. Por lo general son 3, pero eso no significa, porque no significa nada, porque hay veces que pueden ser más archivos, no solamente 3, pueden ser muchos más. Entonces, a veces yo me puedo encontrar con 4, con 5, con 6 archivos, y que yo lo llamo, ¿cómo me doy cuenta que es un archivo genérico? Porque está el archivo shape. Pero para que este funcione bien, que levante bien en una tarjeta de una memoria de una sembradora, o en una pulverizadora, o en una fertilizadora, yo tengo que llevar los 3 juntos. Si son 5 archivos, tengo que llevar los 5 archivos de la memoria de la máquina, para poder levantar esa prescripción en la máquina. ¿Se entiende? Este archivo, el shape, lo reconoce todas las sembradoras y todas las máquinas, porque es un archivo genérico. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan que yo le había mostrado, vamos a ver acá, cuando nosotros queríamos abrir un archivo, fíjense que acá hay unas extensiones, una marca determinada, tiene una extensión, ILD, Case tiene también ILD, también tiene Shape, ENS, esa John Deere también tenía 2 extensiones, ahora tiene otras, que es el END. O sea, cada marca o monitor de la máquina tiene una extensión determinada. Y eso depende de la marca de la máquina. Pero yo le decía que también había archivos genéricos que yo podía traer a estos softwares, y eran estos shape, que son archivos genéricos. Fíjense que acá yo quiero levantar este shape en este GIS, y me aparece solamente el shape, pero no me aparecen los otros 2. Pero si no están los otros 2, este shape no funciona. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Acá están los 3, y yo vine a esta carpeta. Solamente lo veía pero estos 2 estaban ahí también. Bien. Claro, diferente. ¿Cómo? Son formatos diferentes. Bien. Que muchas veces las computadoras no lo reconocen. Quedan así como esos archivos que no... Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es imagen satelital. Y una imagen satelital es una representación visual de información que fue capturada por un satélite en un momento determinado.
que está lejos de la Tierra y está prácticamente a muchos kilómetros. Pero ¿para qué tiene importancia estas imágenes satelitales, que muchas de esas son multispectrales también, principalmente en cartografía, en telefonía móvil, militar, clima, y hay otros, más que nada otro campo de acción que puede usarse una imagen satelital. Dentro de esa imagen se puede encontrar un montón de fases o bandas. Está la altitud, la red fluvial, los usos de suelo, núcleos de poblaciones o vías de comunicación. Todo eso, toda esta información multiespectral o multibanda pueden ser analizadas con software, como lo que estaban viendo recién, un software GIS, que nos poder determinar qué bandas a nosotros nos interesan. Dentro de esas bandas que nosotros tenemos está la luz visible. Podemos ver una imagen de cómo es un lote determinado, que es una imagen como una fotografía. A esa fotografía también ahora se puede agregar la información de suelo, puede agregarle una serie de suelo con su capacidad de uso. Empiezo a hacer indicadores por decirlo así, de vigor o de diferentes tipos de indicadores. Después vamos a ver algunos indicadores, pero básicamente son principalmente de follaje, por decirlo así, de vigor de planta. Y después tenemos otros que son más que nada, son indicadores de NDVI, que son lo que nosotros buscamos. Depende del software que estemos usando, vamos a tener determinados NDVI o no, o su coloración va a ser muy distinta, como están viendo ahí. Si yo me pongo a pensar, esta imagen podría considerarse NDVI y esta también. Sin embargo, fíjense que son muy distintas. Y a esto iba. A cada imagen también es importante los píxeles que tiene. Por eso las imágenes satelitales se van a dividir, más que nada por precisión, y esa precisión va a estar dada por los píxeles que tenga esa imagen, y se van a dividir más de acuerdo a con cuál fue sacada, si fue sacada por un dron o si fue sacada por un satélite. Si uno me pone a decir, bueno, pero el dron está mucho más cercano a la superficie, por eso tiene mejor definición, y la respuesta es correcta. Estamos hablando de drones que están volando a 500 metros y está sacando una imagen mucho más precisa y mucho más clara de lo que nosotros necesitamos. La otra está en un satélite, girando alrededor de la Tierra. Entonces, lógicamente, el píxel que va a tener va a ser muy distinto. También varía entre satélites. No es lo mismo que yo use un Sentinel que use otro tipo de satélite. Entonces eso también hay que tener cuidado cuando empezamos a hablar de imágenes satelitales, porque no está dado el formato calidad. Podemos decir que hay imágenes satelitales cualquier cosa. No hay cualquier cosa. Puedo encontrarme con esta situación o puedo encontrarme con esta situación. La calidad es el píxel que tiene la imagen. Por supuesto que hay lugares donde yo puedo acceder a las imágenes, puedo bajarlas, con algunos soft puedo manipular esas imágenes y puedo filtrarlas, mejorarlas, hacer indicadores con esas imágenes, porque me permite no solamente bajar la imagen en una banda, sino me permite bajar en todas las bandas. Entonces yo puedo hacer indicadores. Y ese indicador, el más utilizado por nosotros, es el NDVI, que en realidad es un índice de vegetación diferencial normalizada. Ese es el concepto por el cual tiene esa particularidad. ¿Y qué me indica? Indica el vigor de la vegetación. Acá lo que me indica es que en este lugar la vegetación es más grande que en este lugar, que está un poco más clara, en un momento determinado. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo puedo bajar las imágenes satelitales, inclusive por medio del soft, hacer esta ecuación, el infrarrojo cercano menos el rojo sobre el infrarrojo cercano más el rojo, y obtengo
el indicador NDVI. Esto es lo más utilizado, pero ¿cuándo lo voy a utilizar a este índice de vegetación? Cuando justamente está en el periodo vegetativo, porque cuando empieza el periodo reproductivo, este indicador ya va a dejar de ser interesante porque no va a reflejar lo que está ocurriendo. Vamos a suponer que estamos analizando un cultivo de soja. En la parte vegetativa nosotros vamos a ver una situación de estas, una vegetación muy abundante, y a medida que empieza la carga de grano y empieza a caer las hojas, este vigor ya se va a ver afectado y vamos a ver diferente. No lo vamos a ver tan verde, vamos a ver más amarillento, pero sin embargo, las chauchas de la planta están en la planta. Pero para la vista del satélite es como que bajó su volumen o su vigor de la planta. Entonces, sirve para monitoreo temprano, pero no para el reproductivo en adelante. Es un indicador de vegetación que cuando está vegetativo yo lo puedo ver como está, puedo hacer correcciones, ¿sí? Es un momento determinado. Hay que tener eso presente. Hay otro indicador que también por ahí se usa mucho, que es el GNDVI, y que más que nada es un indicador que indica el verdor. Pero este indicador está dado más para cultivos que tienen mucho follaje también. Entonces por ahí si yo tengo vamos a suponer el anterior, si yo tengo un cultivo y esto se pone todo verde, y no hay zonas blancas ni con otros colores, se dice que se saturó el indicador. Y tengo que pasar a otro indicador para seguir viendo qué es lo que está ocurriendo con mi lote. En este caso no pasa eso, porque acá hay diferencia de color. Esto va a una escala que va del 0 al 1. Pero yo lo que quería decirles es que muchas veces se puede saturar el indicador, entonces tengo que pasar a otro indicador, que posiblemente podría servir o no, podría servir otro. Hay otro que se llama EBI, hay muchísimos indicadores. Esos indicadores están dados por una ecuación, que lo determino en un soft y lo puedo ver. Si lo quieren hacer ustedes, lo pueden hacer con el QGIS, o si no, lo pueden obtener de las plataformas que están utilizando la mayoría, que son Fieldviews, Auroband, y bueno, ahora el compañero habló de una aplicación para fertilización. Pero siempre hay que pensar que un indicador no me puede servir para todo, tiene su limitante. O se puede saturar o tengo que cambiar de indicador. Entonces, cuando yo empiezo a ver, y acá viene la pregunta, ¿una imagen es lo mismo que un mapa de rendimiento? Y la respuesta no. Lo vimos recién, son datos. Esto es un mapa de rendimiento que está interpolado. O sea, lo que hace el soft es unir valores iguales de rendimiento en áreas y le da un valor a esa área. Si yo, por eso que lo vemos como áreas, pero en realidad son puntos esto. Estos siguen siendo puntos que están unidos solamente. Está como un mapa de contorno, le decimos nosotros. Pero sigue siendo un mapa de rendimiento. Y fíjese que estos son imágenes satelitales. Bueno, voy a minimizar y voy a levantar otra vez esto para mostrar el mapa de contorno que habíamos hablado, que es lo que recién. Este es el mapa de rendimiento cambiado a mapa de contorno. ¿Se entiende? Profe, ¿sería como que le da un contraste? Claro, si yo acerco, fíjate, si yo acerco, son áreas, no son puntos. Sin embargo, si yo cambio, pasan a ser puntos. Cambio de vuelta al mapa de contorno, los une. Pero si yo acerco mi indicador, me sigue dando el valor del punto que está ahí abajo.
de esa área. No, en realidad lo que está leyendo son los puntos que están abajo, nada más que se ve como mapa de contorno. Bien. Esos puntos, ¿qué área representa, profe? O sea, Mirá, el punto. El punto representa la plataforma completa. Ajá, ok. Yo acá no puedo tener toda esta área como si considerara la plataforma. No, la plataforma viene dada por esto. Este es el ancho de la plataforma. Que yo le mostraba el otro día en un... en este... Yo lo mostraba en los archivos de John Deere, que son distintos. Se ve distinto en realidad. No, de Marín no, de... Sí, Marín. Bien, si nosotros miramos la tecnología que trae John Deere, dice que acá ya no son puntos. Es el ancho de la plataforma completa. Y están unidos encima. ¿Todos alcanzan a ver eso? Sí, profe. Sí, sí. ¿Está claro entonces lo que estamos hablando? Esto tiene que quedar claro, muchachos. Si hay duda, lo reflotamos ahora. Aprovechen que tenemos el tiempo que quieran para poder sacar las dudas estas, porque en realidad mucha gente necesita esto, saber esto que le estoy diciendo. Sobre todo ustedes que son jóvenes. Dependiendo de la marca, va a depender, digamos, las representaciones de rendimiento va a variar, ¿no? Claro, porque usted está diciendo que en John Deere te representa de manera del ancho de la plataforma. En otras marcas, ponele. No, el otro también. Todo es en relación. Uno de los parámetros que yo tengo que cargar cuando empiezo a mapear un lote, tengo que cargar el ancho de la plataforma. Eso ya lo tengo que cargar antes de entrar al lote. Yo le había dicho que era en la calibración en la calibración de la cosecha, yo tenía que, antes de entrar a cosechar, yo tenía que calibrar el equipo. No puedo entrar a cosechar así nomás. Cada marca tiene una calibración, que es de peso, que se hace 1 o 3 o 5 veces. Vamos a ver una cosa. Cosa. A ver si queda claro con esto. Sí, vamos a tener acá.
Bien. ¿Se acuerdan que yo le había hablado de esta parte que era la placa de impacto? Que era el sensor de impacto y que generaba el mapa de rendimiento. ¿Todos se acuerdan de eso? Sí, sí. Que estos eran todos los sensores que tenía la máquina como para poder registrar toda esa información, pero para eso tenía que ser calibrado también. Estas son las placas de impacto que nosotros vamos a ver en la tolva. Ese es el sensor de flujo, que le llaman en realidad placa de impacto. Es un sensor de impacto. Por eso que yo le decía que había que limpiar esto, no se debería dejar sucio, que se ensuciaba con material verde, que teníamos que limpiar y que esto se gastaba también, porque como es de impacto el grano, se gastaba. Había que limpiarlo. ¿Qué es esto? Esto es lo que pasa cuando lee. Este era el sensor de humedad que lo habíamos visto, que va justamente inmediatamente, si nosotros nos ponemos a pensar, esta es la noria de la máquina, que va de grano hacia la tolva de la máquina, va de abajo hacia arriba. En el camino está el sensor de humedad. Bien. Este es el módulo de más que nada de registro de información de esa humedad. Este es el sensor de humedad, fíjense cómo funciona. Es entra material, mide la humedad y larga. Este es el sensor de velocidad, de elevación para esta marca. Yo le había mostrado otro el otro día. Le había mostrado este. Por supuesto que tiene un módulo de registro. Y estas son las calibraciones. Esto es la instalación de una placa. Primero hay que tiene varios tipos de calibraciones. La primera es la vibración de la máquina. Yo tengo que calibrar la vibración de la máquina, luego tengo que calibrar el ancho del cabezal, porque de acuerdo a eso va a estar el registro. Calibrar la posición del cabezal también, cuándo está activo y cuándo está inactivo, para saber cuándo decirle al monitor que registre esa información. Y tengo que calibrar la temperatura y la humedad, que es justamente lo más importante. Al calibrar la humedad también tengo que calibrar el peso de los granos, para que registre bien la máquina. Ahí podemos empezar a hablar podemos empezar a cosechar. La vibración, lógicamente, es para esto, porque va a estar moviéndose la máquina todo el tiempo. No olvidemos que son máquinas que tienen una potencia muy grande, entonces se va a mover toda la máquina todo el tiempo. Después también tenemos el ancho de plataforma, la altura, cuándo decirle que deje de registrar. Esto también tiene que ver con la temperatura, porque a una determinada entrada puede tener una temperatura y en el transcurso del tiempo puede cambiar. Bueno, la humedad, el peso, se pesa varias veces, dependiendo de la marca. A veces son 3, en este caso de 4 y 6, pero muchas veces son 3, y ya con eso. Bueno, ¿cómo exporto el dato del RIND al pendrive? Básicamente puedo mirarlo de diferentes formas. Acá hay un sensor volumétrico también. Esto lo que hace es, además del sensor de placa de impacto, también tengo un sensor que indica volumen en la noria. Eso está dentro. Es como un sensor óptico que va por la noria que lleva el grano hacia la tolva. Cuando yo digo la noria que va del grano a la tolva, todos entendemos cuál es, ¿eh?
Sí. Sí, la que transporta el grano sería. Bien, bien. Y estos son, yo lo que le había mostrado el otro día, y le mostré en el software también, son los diferentes tipos de formatos de un mapa de rendimiento. Entonces tenemos un determinado formato, otro determinado formato, el mismo mapa, mapa de cuadrícula y mapa de contorno. Todos reflejan lo mismo. Pero bueno, son distintos visualmente, pero todos tienen la misma información. Bien. Ahora vamos a entrar a lo que son los pilotos automáticos. Y hay dos tipos de sistemas: los sistemas hidráulicos y los sistemas eléctricos. ¿Cuál es la diferencia más grande entre estos? Discúlpenme un momento, un segundo. Disculpen que se están yendo mis compañeros y bueno, estoy saludando. Bien, habíamos dicho que hay dos tipos de pilotos automáticos, uno hidráulico y el otro eléctrico. Principalmente tiene que ver que el eléctrico va en el volante de la máquina y yo puedo cambiar de uno a otro. Ahora vamos a ver les voy a mostrar una presentación. Vamos a analizar esto. Vamos por este. No, este no es. Es este. Bien. ¿Todos entienden la diferencia para seguir avanzando igual? ¿Qué es un banderillero satelital y qué es un monitor? ¿O qué es un monitor con computadora a bordo para las máquinas? Eso lo entendemos, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos acá. ¿Se escucha la música o bajo el volumen? ¿Pueden escuchar el volumen? No, no se escucha la música. No, ¿No se no se escucha? escucha nada. ¿Cómo se hace para... Había una manera para escuchar el volumen? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No. No. Bueno, vamos a hacerlo así nomás. Fíjense, esto es la instalación de un sistema que tiene un monitor, tiene, por decirlo así, una antena y tiene un sistema de comando de registro, que en realidad se va registrando en esta situación, pero está comandado por estas tres cosas. Lo que está diciendo ahí que ese botón que se encuentra ahí acciona la antena. Por supuesto, tiene que estar conectado a la batería, pero al prenderlo, prende la antena.
En esta superficie, en esta parte del monitor, me va a decir el ancho de la máquina, aquí me va a decir la velocidad, y acá están las hectáreas que se van a ir haciendo con este monitor. Es un monitor, es una calibración del monitor. ¿Sí? ¿El ancho ese lo mide en pie o lo mide en metro, ingeniero? Mirá, yo creo que vos podés tener la opción de medirlo en el valor que vos quieras, pero por lo general está en un valor métrico, que es lo que nosotros usamos. Pero yo creo que como es todo esto, para mí viene de China, así que yo creo que lo podés tener en cualquier unidad, me parece. Pero ese ancho lo tenés que agregar vos. Esto es como otra vez la máquina del monitor de cosechadora, lo tenés que agregar vos. ¿Ahí se escucha el volumen? No. Bien. Voy a volver un poquito para atrás. Fíjense, el ancho que está pintando este banderillero es el ancho que yo le agregué al banderillero. Y tengo que, o sea, lo que está haciendo es calibrar las pasadas del banderillero, básicamente. Tengo que agregar iniciar, que es el punto 1 o el punto A, y cuando llego a un determinado valor, le aprieto el punto B y ahí fíjense que se va a ver todas las paralelas a este recorrido que yo hice. Fíjense, ahí ya al tocar el punto B, ya le marcó todas las paralelas a ese punto que él determinó de A y B. No sé si se entendió. Esto es un banderillero convencional, algo así. Es lo mismo esto. Que en realidad lo que refleja es esto, el punto A
al punto B, y después que yo le di clic al punto B, me hace todas las líneas paralelas a ese valor. Pero y después nosotros con la máquina tendríamos que ir pasando por la línea siguiente, digamos, por el medio. Claro, exactamente. Fíjate que ahí en el video mostraba los valores del centro, que básicamente están reflejados por esto, que antes no había eso, había luces. Entonces yo estaba en el centro, estaba bien, y cuando me voy alejando un poquito, se van prendiendo estas luces, y yo me tengo que volver al centro otra vez. Fíjense que esa tecnología sigue estando, porque esto es nuevo, y sin embargo tiene las luces porque hay muchos operarios nuestros que no saben leer ni escribir. Entonces lo que más se acerca es estas luces. Nosotros le tenemos que decir que vayan al verde siempre y que no estén estas luces, porque si no nunca va a ser. En este caso este monitor no tiene la visual que tiene esto. ¿Están viendo ahí? Básicamente es lo que está mostrando. Acá, fíjense que acá está haciendo un chancho. Que le llamamos chancho, que en realidad es una pasada donde no se pasó, donde no se aplicó. ¿Se entiende? En la jerga común le decimos chancho, que no deberíamos decirlo nosotros, simplemente no se aplicó ahí. ¿Se puede estimar cuánto es lo que quedó ahí sin aplicar, cuántos metros hay? No sé si te da la información esa el monitor. Lo que sí te da la información es de la cantidad de hectáreas que vos hiciste. Eso sí. Está dado por este valor que está acá. Está dado por este valor que está acá. Es la cobertura en hectáreas que vos vas haciendo o vas pintando. Fíjense que acá hizo la regulación de las paralelas y luego inició y puede pasar tranquilamente. Después te das cuenta de los chanchos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando pasan los defoliantes, los aviones también tienen eso, ¿no? Sí, obviamente. No te olvides que el avión no tiene banderillero. Pero tiene un aparato similar que llevan Similar, pero no es un banderillero como estos. Es similar, pero no es un banderillero, es un banderillero más que nada, yo te diría un poco aproximado, más aproximado que esto. Esto es más exacto porque la antena está arriba de la máquina. Y yo, de ese valor, de esa antena, le digo el ancho de mi máquina. Entonces es mucho más exacto esto, la terrestre, que la aérea. En la aérea yo le tengo que decir el ancho efectivo que tengo yo del avión. No es igual, a eso voy, no es lo mismo. Claro, entiendo. Bien. Bueno, habíamos visto que había dos tipos de pilotos automáticos, eléctricos y hidráulicos. Los eléctricos son como estos. Son pilotos que se van agregando a el volante de la máquina. Pero no lo estoy viendo. Un momentillo. Que son estos. Perdón. Van al volante y yo puedo cambiar de una máquina a otra. Ahora vamos a ver en la presentación tengo. Bueno, este es el hidráulico. Va a la trocha de la máquina. Es el piloto automático hidráulico va a la trocha de la máquina. Tiene un sistema de bloque hidráulico, tiene un controlador, inclusive también va todo a la dirección de la máquina, haciendo que ese piloto no lo puedo sacar de una máquina a otra. Es importante que sepamos que los pilotos hidráulicos van en una máquina determinada y no puedo cambiar de una a otra. Son fijos. Y los pilotos eléctricos sí, que van en el volante de la máquina, llevan una antena y una ECU, que es lo que va registrando
la información y que yo puedo sacar eso y lo puedo llevar a otra máquina. ¿Se entiende eso? Son dos tipos los dos son pilotos automáticos, nada más que uno es hidráulico y el otro es eléctrico. Este es el piloto eléctrico de una marca en particular. Esto tiene un motor acá, un motor eléctrico que hace girar el volante y lo hace más rápidamente, menos rápidamente, lo acomoda también, inclusive tiene la opción de doblar también. Y bueno, van viendo eso. Bueno, esto es lo que van viendo, lo que van haciendo. Esperen que hay una interferencia, parece. Bien. Bueno, no, esto no. Tiene algunos errores que ahí se corrigen. Bueno, el corte de posición ya lo saben qué es. Si la máquina dispone de corte de secciones, yo puedo ir cortando secciones a medida que voy ingresando a otro área. El monitor lo toma y lo corta automáticamente a veces, o puedo cortarlo directamente con estas perillitas. Pero dependiendo de la máquina que estemos teniendo, si lo puedo hacer automáticamente, generalmente se lo hace así, se lo deja, y con eso, a medida que entra al ambiente, va cortando las secciones. Bien. Vamos a avanzar un poquito porque se nos va la hora y... Bueno, esto es lo que comentaba su amigo, de un poco de lo que es la fertilización variable, y fíjense que no es más que son estas cajas, que esto también lo vamos a ver en sembradoras. En sembradoras también ocurren estas cajas variables, que lo que hacen es variar la dosis a medida que vamos a aplicar. Fíjense, un mapa de rinde, una prescripción. No tiene mucho, tampoco están pesados los archivos, los 3 archivos, son livianitos, y generalmente es una dosis determinada. También lo puedo ver en el monitor de la máquina, en la prescripción, justamente para cuando yo cargo la prescripción, lo cargo ahí. Vamos pasando esto. Bien. Acá muestra cómo es el dosificador de Adlier. Lo vamos a pasar nomás porque es un PDF. Bien, yo a ver si, bueno, fíjense, en Sembra, a ver, no lo tengo en una presentación. Bien. A ver, no, este no es, este. Esto es lo que yo le decía. No sé, ¿todos me escuchan? Sí, profe. Bien. Esta marca, Adlier, tiene un dosificador eléctrico, o sea, en realidad un dosificador movido eléctricamente por un motor, que es esto que ven acá. Es un motor que está adherido a la placa, acá está la placa del dosificador, pero este motor, a diferencia de un motor convencional, es un motor de de pasos, ¿no? No es cualquier motor eléctrico, no es un motor realmente muy, muy caro y a la vez... ¿Cuáles serían los convencionales, profe? Los convencionales son motores como, no sé si ustedes lo viste. Matermac puede ser, o el otro que hay, Precision. No, el motor eléctrico convencional es el Matermac Bosch, que en realidad el motor es Bosch y el Matermac es el dosificador neumático. Al dosificador neumático marca Matermac se unió con Bosch y hizo por decirlo así, le agregó un motor eléctrico al dosificador para mover la placa.
¿Se entiende? Pero sigue siendo neumático porque tiene una turbina que tiene una presión negativa para el dosificador, pero es movido en forma eléctrica, esa placa. Entonces, la densidad de siembra está gobernada por un monitor que comanda el motor eléctrico, no el aire. ¿Se entiende? También registra el aire, pero no es la función principal del monitor. Ahí la función principal del monitor es controlar el movimiento de la placa. A ver si tenemos una imagen más allá. Porque hay muchísimos avances en maquinaria, que no sé si nos va a dar el tiempo, pero yo básicamente quería mostrarle algo un poco más sencillo, para que tu bajada, no. Vamos a ver más acá, a ver si. Bien. No. Bien. Bien, ese motor eléctrico tiene más que nada un alternador que le permite variar la velocidad y uniformarse cuando uno dobla con la máquina, aumentando o disminuyendo, pero concentrando la misma densidad que yo le agregué a la máquina. O sea, si la máquina yo le agregué y le dije, mira, quiero que me tires 3 semillas por metro, al doblar, lógicamente me puede ocurrir esto en una sembradora convencional, pero como el monitor tiene un motor eléctrico que mueve la placa, se autorregula solo y genera una misma densidad en todo ese recorrido. Y que este variador hace también que eso ocurra para esta marca. Vamos a seguir un poquito. Este es el N-Drive de Precision Planting, que es otra empresa que también está entrando en Argentina y que se ha comercializado muchísimo. Es un motor eléctrico también que mueve la placa. A la vez trae una turbina que tiene una presión negativa y que con este motor lo que hace es mover solamente la placa. Vuelvo a repetir, es neumático con movimiento eléctrico. Bien. A la vez, no sé si el ingeniero Hidalgo le comentó, el problema que había no eran los dosificadores de las sembradoras. El verdadero problema era la energía que le agregaba la placa, esa energía cinética con un movimiento rotatorio transversal, que hacía que entre con un cierto movimiento a los tubos de bajada, y que iba rebotando por ese tubo de bajada hasta llegar hasta el surco. No sé si le comentó el ingeniero al respecto. Sí, profe. Sí. Bueno, esos movimientos fueron resueltos por estos sistemas, por sistemas de cinta o por sistemas de cepillos como tiene John Deere, el Exalpimer. En este caso, en el Chaco hay una máquina con este sistema, para que tengan una idea. A la vez, fíjense que John Deere lo que hizo fue agregar un motor para mover esto y otro motor para mover la placa. Pero eso tiene una turbina. ¿Se entiende? La turbina lo que hace es aspira de forma negativa, el movimiento de la placa lo hace un motor y el movimiento del tubo de bajada lo hace otro. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo hizo Precision Planting, por ejemplo, para solucionar ese problema? Precision Planting hizo algo parecido a esto, mira. Porque, por ejemplo, no tiene cepillo, tiene el tubo de bajada, ¿no? No, Precision Planting hizo con un sistema de noria, como esto, como tiene al líder. Este sistema tiene Precision Planting.
que es este que está viendo acá, nada más que es todo negro, el de Precision Planning. ¿Qué es este que estamos viendo ahora? Y eso le aumentaría la velocidad de siembra, ¿no? O sea, por ejemplo, 10 y algo, creo que llegan a 10,5. Bueno, mirá, yo creo que cuando hablamos de velocidad de siembra, todo depende de qué sistema estemos hablando. Si un sistema convencional o un sistema de forma de labranza mínima o directa. Los dos sistemas son distintos. Lo que impulsan estas empresas son la siembra de alta velocidad. Pero generalmente esas velocidades que ellos promocionan se las regularon en Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos maneja sistema convencional. Entonces, si yo me pongo a pensar, yo creo que no se están dando las condiciones todavía para poder sembrar a alta velocidad. Todavía. Porque yo puedo ir a 10, puedo ir a 15, puedo ir a 20. El tema es que un suelo de directa es un poquito más complejo que uno de labranza. Si es un lote de labranza y es lo bastante parejo, yo puedo aumentar la velocidad, porque el dosificador me lo permite. Y ahora, con estos sistemas, la bajada de la semilla también me posibilita no ejercerle la velocidad tangencial a la semilla y que pueda caer aquí y pueda ir siendo arrastrada por ese tubo de bajada hacia el surco con la menor velocidad posible y que no vaya rebotando la semilla. Entonces, yo ahí sí lo puedo hacer. Pero cuando hablamos de siembra directa, me parece que ahí hay algunas cuestiones que hay que corregir. Es una superficie un poco más dura, los cuerpos tienen que hacer más fuerza para penetrar. No olvidemos que nosotros tenemos una cuchilla turbo que tiene que entrar, que va tomada del bastidor. Los abresurcos tienen que trabajar también. Las tapadoras tienen que tapar el surco, que no es solamente tierra, sino también parte de rastrojo también. Entonces, todos esos componentes le generan una cierta resistencia como para que uno pueda levantar tanta velocidad. Y tampoco nuestros operarios están capacitados para levantar tanta velocidad. Más allá que, no voy a discutir que hay operarios que levantan más de 10 kilómetros por hora para sembrar. Pero yo creo que no cualquiera lo puede hacer. Se necesita mucha capacitación para poder hacerlo y conocimiento de lo que la máquina puede y no puede hacer. Claro, depende del tipo de máquina. También, pero principalmente del sistema de lote que estén usando, si es labrado o si es de siembra directa. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Un poco, bueno, vamos a ir avanzando un poquito acá. El otro sistema, que es un sistema nacional, que es el sistema de Plantium, que fíjense, a diferencia de los motores que tenemos afuera, este motor está dentro del dosificador, por decirlo así. También es un motor eléctrico que me determina la velocidad de la placa, el movimiento de la placa, pero en este caso la succión es positiva, a diferencia de la negativa que teníamos en los otros sistemas. Y también el tubo de bajada, para poder solucionar los problemas más que nada de velocidad de semilla que le transmite la placa, solucionó con un sistema tipo Cerbatano. Es este tipo de sistema. Esto que ven acá son los enrasadores, que son tipo cilíndricos, y fíjense que tienen un expulsor acá que va expulsando y otro que va inactivando el aire, y por medio de eso viene cayendo la semilla a una determinada velocidad. Luego viene una rueda que lo contacta en el suelo, facilitando el depósito en el suelo. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, acá hay un ensayo que hicieron en Manfredi. Fíjense que compararon un sistema de Plantium versus un convencional a diferentes velocidades, y fíjense cómo va cambiando el coeficiente de variación con el sistema de Plantium versus el sistema convencional. Esto me está diciendo que lógicamente esto es un poco más exacto
que es esto que estamos viendo acá. Bien, bueno, y también, lógicamente, su desplazamiento entre las semillas también generan diferencias de acuerdo a la velocidad que yo esté usando. También hay un sistema actuador o amortiguador que ayuda más que nada otra vez a este movimiento o esta fuerza que se le puede ejercer al cuerpo. Fíjense, este que estamos viendo acá es de Precision Planting y lo que hace es, le otorga presión al cuerpo, pero desde el paralelogramo. ¿Se acuerdan dónde está el paralelogramo de la sembradora? Ingeniero. Bueno, este sistema lo que hace es presionarle, darle más fuerza, sobre todo nosotros cuando vamos a sembrar maíz, la cobertura de maíz tiene bastante resistencia, y muchas veces ese volumen, sobre todo acá en Balcarce o alrededores, a diferencia del Chaco o Corrientes o en Formosa, hay una gran disparidad en el depósito material que queda, y por ahí el volumen puede ser bastante importante. En esos casos yo necesito agregarle presión a todo el cuerpo, desde el paralelogramo. Muchas veces trae resorte solamente, y bueno, la gente de Precision Planting empezaron a pensar que esa fuerza al cuerpo era necesaria, y fueron cambiando. Podemos tener inclusive pulmones neumáticos, o sea, pulmones con aire, o como tiene Precision Planting, pulmones hidráulicos. Como están viendo ahí. Esto es lo que le decía yo de un pulmón neumático, que esto lo que lleva es básicamente un compresor que yo puedo regular la presión en todos los cuerpos en el mismo momento. Ese compresor se mantiene activo, y cuando baja la presión, puede ser que automáticamente aumente, o yo mirarlo con un manómetro, puedo estar mirando la presión si se varía, y si se varía lo tengo que prender para que vuelva otra vez a comprimir este pulmón y tener la misma presión en todos los cuerpos. Fíjense que también si bien lo que estábamos viendo era para el cuerpo de siembra, ya en el paralelogramo, también se puede hacer para la presión en las tapadoras. Yo creo que esto se van a encontrar ustedes. Nosotros ya no creo que nos encontremos con eso, pero ustedes sí. Bueno, lo mismo pasa se están viendo problemas con los tapadores y los barres rastrojos, principalmente los barres rastrojos, en donde vemos que hay que ejercerle una determinada presión, principalmente con los barres rastrojos, y en esa presión es importante. Entonces, el barre rastrojo, no sé si ustedes lo van a conocer allá, no lo conocíamos nosotros en el Chaco. Generalmente lo que hacíamos era barrer la tierra seca con el barre rastrojo en el Chaco. Acá sí usamos para barrer el rastrojo, porque es bastante abundante. Nosotros vemos que ese rastrojo tiene una cierta resistencia, sobre todo para la cuchilla turbo y para los cuerpos, porque me siembran a distinta profundidad. Las ruedas limitadoras todavía pisan sobre material, entonces la profundidad me varía muchísimo, porque también ese material es desuniforme en todo lote. Entonces yo no puedo poder regular bien la máquina si no tengo barra rastrojo para la sembradora. Por eso se utilizan mucho los barros rastrojos en esta zona, no tanto en la zona del Chaco. Bueno, esto es un poco el actuador hidroneumático, que es básicamente lo que habíamos visto de Precision Planting, pero fíjense la uniformidad de profundidad con el amortiguador y con el resorte. O sea, tiene mejor respuesta el amortiguador, lógicamente, porque es hidráulico, ¿sí? Versus el resorte convencional que trae la sembradora. Y se está viendo que, lógicamente, todo va a empezar a mejorar si yo tengo mejor respuesta.
Vamos a sacar esto. Y vamos a... ¿Se va entendiendo, gente? ¿O yo estoy mezclando todo? ¿O ustedes cada vez están más complicados? ¿Cómo lo van viendo? ¿Se entiende algo? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. No, porque tenemos pocas clases y hay que mostrar un montón de cosas y bueno, la idea es que puedan... De igual manera, el contacto mío ya lo tienen cuando quieran, así que pueden preguntar cuando ustedes gusten. ¿Podemos hacer un descanso de 5 minutos, gente? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, 5 o 10 minutos, arreglamos el mate y seguimos, no sé hasta qué hora vamos, hasta las 5:30, o a las 5, ¿a qué hora es? 4:30, hasta las 5. ¿Hasta las 5? ¿A las 4:30 termina o a las 5, hasta las 4:30 es? Gente, pregunto. La clase generalmente era hasta las 6:30, pero no sé si la cortamos antes, la podemos cortar antes. Queda a su criterio. Dale. Bueno, descansamos 10 minutos y seguimos enseguida. Vamos a ver hasta dónde llegamos.